pero volvemos a la provincia para tomar contacto con Fernando Puzo, que es un compañero, que es militante, que forma parte de esta organización que se llama Somos Red y que pugna por un trabajo integral en lo que tiene que ver con la organización de la transición agroecológica en la provincia, y esta organización ya cuenta con una planta de elaboración de bioinsumos agroecológicos allá sobre la ruta 14, a la altura del kilómetro 942. Hemos conversado ya en varias oportunidades con Fernando. Ahora vamos a tomar contacto con él para que nos hable de una presentación que han hecho en un establecimiento educativo de la proyección de una película documental sobre la dictadura, titulada Ecos de la dictadura a través de los silencios, que ha sido presentada, como decíamos, por Fernando Puzo y por otra docente, y queremos que nos cuente de qué se trata este material. Por un ratito vamos a dejar de lado su especialidad. Hola Fernando, ¿cómo estás? Sergio Centenaro te saluda en Radio Lateral junto a Ronnie Fuchs. Hola Sergio, hola Ronnie, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte, qué bueno poder tener la oportunidad. Igualmente lo mismo digo, siempre. Sí, te escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, porque hoy a la mañana hemos tenido unos problemitas de internet. Ah, bueno, por ahora estamos bien. Decíamos que has presentado y queremos que nos cuentes, que nos aportes detalles. Por empezar, creo que deduzco que además de todos tus trabajos como la transición agroecológica en la provincia, miembro de Somos Red, aparte sos docente. Sí, soy docente de comunicación. Doy clases en un profesorado público acá en la zona centro de la provincia, en Aristóbulo del Valle precisamente, en varias carreras que son de formación docente. Bien. ¿Y dónde fue que presentaron ayer? Entiendo que ayer presentaron un documental titulado Ecos de la dictadura a través de los silencios. Sí, ayer lo presentamos justamente en el Instituto Superior de Formación Docente, Cecilia Braslaski, acá en Aristóbulo del Valle, y es parte de una línea institucional marcada por el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que tiene que ver justamente con estos 40 años de la democracia como un eje transversal para trabajar a lo largo de todo el año. Y bueno, obviamente que si hablamos de democracia es necesario hacer el contrapunto de lo que significa o lo que significó no tenerla, ¿no? No tener la democracia, y en ese caso tenemos que hacer memoria y referirnos a la última dictadura militar en nuestro país, como contrapunto también de lo que hoy tenemos, que es la democracia, con sus 40 años de vaivenes, en algunos casos con conquista de derechos, con mucho, digamos, un Estado presente para los que menos tienen y para la distribución y la generación de justicia social, y en otros periodos, bueno, con los avatares que conocemos, ¿no? Desde la primera presidencia de Alfonsín hasta la actualidad. Así que bueno, ese trabajo lo vinimos haciendo desde dos materias, un trabajo intercátedras que es muy interesante también, es muchas veces lo que se promueve desde nuevas corrientes pedagógicas, que tiene que ver con trabajar en articulación. En la docencia decimos que hay articulación horizontal y vertical, tiene que ver con también hacer interactuar a estudiantes que están en distintos momentos de la carrera, ¿no? La materia que doy yo, que es comunicación, está en segundo año,
y bueno, y en este caso articulamos con una materia que es literatura universal de cuarto año, y bueno, pudimos hacer este trabajo que nos llevó un par de meses. La materia que doy es una materia taller, es decir, analizamos desde una mirada crítica la influencia de los medios de comunicación y las redes, y bueno, ahora también la inteligencia artificial como una complejidad más que se suma al presente, y bueno, siempre con perspectiva histórica, entendiendo que no hay que asumir las nuevas tecnologías como espejitos de colores, fascinándonos por sus aplicaciones y muchas veces lo que nos resuelven en lo cotidiano, sino tener también una mirada crítica de lo que implican estas nuevas dinámicas y nuevas prácticas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo trabajo desde también las teorías que hablan de la necesidad de una alfabetización audiovisual, no son nuevas, que tiene que ver con constituir sujetos críticos capaces de poder entender los códigos, ¿no?, con los que se construyen los mensajes en los medios masivos de comunicación, y buscar obviamente tener una actitud investigativa frente a los contenidos para no ser meros reproductores de intereses ajenos, sino que poder entender de fondo muchas veces las agendas que se marcan desde los multimedios o los monopolios mediáticos, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Sí, Fernando, la verdad es que hay que tener mucho más de 40 años para tener alguna noción de algún grado de cercanía con lo que significó la dictadura. De lo contrario, uno es como que comienza, como nos ha pasado a nosotros, con otras épocas, tener que ir a los libros, o ahora en el mundo del internet, recurrir al conocimiento que está allí en el internet. Pero te pido que nos ayudes a meternos un ratito en el aula para que nos cuentes cuál es la percepción que vos observaste en niños, adolescentes de 14 años y demás. ¿Cuál era la devolución cuando se proyecta un documental que justamente hace foco en un periodo tan oscuro de nuestro país? Mira, en este momento se presentó ayer en el instituto, que es de nivel superior, o sea que ahí tenemos jóvenes podemos decir, de 19 años, 20 hacia arriba, digamos, uh-huh. Entre 20 y 30, más o menos, uh-huh. Y todavía no se ha proyectado en otros ámbitos. De hecho, bueno, lo proyectamos en el marco de una charla con una escritora de Córdoba que vino a participar de una feria de ciencias y del libro en Oberá, que va a comenzar y va a transcurrir la semana próxima, a partir de este fin de semana. Y bueno, y ella nos ofreció, quedó encantada, la verdad hizo una lectura porque, a ver, para contextualizar un poco, este material lo hicimos en un profesorado de formación docente, o sea, son jóvenes que han terminado la escuela secundaria y que están estudiando para ser profesoras y profesores de lengua y literatura. En este caso tuvo que ver con ese profesorado. La institución en la que doy clase tiene varios profesorados, una institución que inició en 2014, o sea, es relativamente nueva. Muy innovador el hecho de que esté descentralizado, ¿no? En los centros que ya disponen de ofertas educativas, ¿no? De nivel superior, como puede ser Posadas u Oberá u otras ciudades grandes, y esta se ubicó acá en Aristóbulo del Valle. Uh-huh. Y bueno, ayer pasamos para docentes de distintas carreras, o sea, se hizo en el Zoom del profesorado, uh-huh. Con más de 150 personas, uh-huh. Sobre todo estudiantes de distintos profesorados, ya te digo, de biología, de educación física, de historia, de matemática, de lengua y literatura, y también vinieron estudiantes de nivel inicial de la normal, de la escuela normal, que claro. También es por la noche, ofrecen digamos, magisterio y nivel inicial, y vinieron estudiantes a compartir la charla con la escritora cordobesa que estuvo, y después, luego que terminó esta charla, en el mismo marco se presentó este corto, que es
un corto hecho, de hecho es lo que destacaba la escritora, ¿no? Que mezcla documentos históricos reales de la época con ficción, ¿no? Con digamos, distintas escenas que fuimos generando justamente como contrapunto de lo que íbamos viendo de manera histórica. Y está dividido en escenas, en pequeñas escenas que van, digamos, abordando ejes, ¿no? De hecho se hace bastante hincapié en el hecho del silencio también, ¿no? Como una cuestión vinculada al pasado pero también al presente, con ciertos sectores que buscan volver sobre teorías de los dos demonios o sobre negacionismos, ¿no? Sobre todo, bueno, una semana en la que fue muy fuerte también la llegada a nuestro país del avión de los vuelos de la muerte, ¿no? El avión de la Fuerza Aérea que hizo los vuelos de la muerte y desde el cual estuvo probado que se lanzaron al mar, por ejemplo, a las monjas francesas, ¿no? Y Azucena y a otro Villaflor. tanto, claro. Sí. Entonces, bueno, sí. No, te quería preguntar, ¿quién realizó este documental? Mirá, este corto que dura 18 minutos fue realizado por docentes y estudiantes del profesorado, sobre todo dos docentes, una docente que da literatura universal. Hecho por ustedes. Y por mí, ¿cómo? Hecho por ustedes, entonces, eso recién me está quedando claro. 100% hecho por nosotros, ya te digo, retomamos, por ejemplo, hay un fragmento que está el juicio de la Junta, o sea, va pasando por distintos momentos históricos, desde la dictadura. De hecho, bueno, como es el profesorado de lengua y literatura, hay imágenes que seguramente ustedes conocen, pero muchos jóvenes no conocen, que es la quema de libros, ¿no? Y hay escenas de la ficción, no quiero spoilear mucho el corto para que lo puedan ir a ver, pero hay escenas que tienen que ver también con cuestiones que se vivían en el ámbito educativo, ¿no? Como documentos que las Fuerzas Armadas, digamos, le entregaban a las instituciones, a los directivos, que tenía que ver con la supuesta lucha contra la subversión adentro de las instituciones educativas y cómo esto significaba una injerencia total en los contenidos y una persecución a docentes. Bueno, la quema de libros, además de la censura, ¿no? Que digo que también es importante pensar qué libros se censuraban. O sea, no se censuraban libros solamente políticos o con enfoques ideológicos, diferentes ideologías. Se censuraban libros infantiles que generaban, promovían la imaginación, la creatividad. O sea, realmente vale la pena pensar por qué les preocupaba tanto o lo veían como un peligro el hecho de que los jóvenes o las personas pudieran tener acceso a lecturas, ¿no? Lecturas que pudieran abrir esas mentes o esas imaginaciones, esa creatividad que obviamente la dictadura no le interesaba y obviamente había un plan para tener una sociedad totalmente, decimos, bueno, lobotomizada, asustada, sumisa. Entonces, bueno, todo esto se pone en juego de una manera, la verdad, muy creativa. Se trabajó en guiones literarios con las estudiantes de cuarto año, después con las estudiantes de segundo año también. Ellas filmaron, editaron, hicieron los guiones. Los docentes simplemente íbamos aconsejando, acompañando y estando presentes en todo el proceso, y la verdad que fue muy emocionante ayer ver la reacción que generaba poder visualizar este corto, ¿no? Sin caer obviamente por ahí en golpes bajos de lo que fue el horror de la dictadura en términos de tortura y de mostrar o incluso focalizarnos en testimonios desgarradores, que los hay, ¿no? Si uno escucha el juicio a las juntas, pero no nos focalizamos en eso. Es un trabajo bastante muy creativo desde el guión, pero muy profundo también. Fernando, y por ahí
para contarte también, termina incluso atravesando cuestiones que nosotros las trabajamos adentro del aula, como esas grandes deudas de estos 40 años de la democracia, que tienen que ver con distintas situaciones que se dan lamentablemente en nuestra sociedad muy frecuentemente, que siguen siendo desapariciones, ¿no? En la época de la dictadura. Hace no tanto tiempo, poquitos meses, hubo un intento de secuestro. El profesorado está sobre la ruta 14 y ahí un grupo de jóvenes mujeres salían caminando al costado de la ruta y pueden imaginarse un lugar oscuro porque está a unos poquitos kilómetros de la ciudad de Aristóbulo, pero un poquito alejado. Y bueno, y hubo una situación ahí de que paró un vehículo y quiso agarrar una de las chicas. Bueno, por suerte ellas se pudieron defender y escapar de esa situación. Y bueno, un poco se trabaja también sobre ese eje, ya digamos hablando de la actualidad, ¿no? Como una deuda de la democracia que implica también una deuda de toda la sociedad, ¿no? Claro. Con respecto a estas violencias. Claro. Vos, a ver, ¿tu nacimiento es después, antes o durante los años del 76 al 83? ¿Vos decís mío personal, sí, o del corto? Tuyo personal. Y yo nací en plena dictadura, nací en el año 77. Uh-huh. Uh-huh. Claro, entonces sí, tu niñez viene muy aparejada con un recuerdo muy fuerte, ¿no? Porque era inmediato. Ya siendo un niño viene lo de la CONADEP, con Raúl Alfonsín. Tenés una memoria más afianzada, ¿no? Totalmente. De hecho, te digo, uno de los fragmentos que pusimos de Alfonsín, que es este discurso conocido de Felices Pascuas, la casa está en orden, y a mí me resuena en lo personal, porque en esa época, bueno, en mi historia yo viví hasta los 6 años en el sur del país, en Puerto Madryn. Luego justamente hacia el final de la dictadura nos tenemos que mudar a Buenos Aires por razones vinculadas también a la persecución de familiares y demás. Y bueno, y me tocó también, ya cuando estaba en la escuela secundaria, me fui a vivir a una zona que es muy cercana al batallón 601, que es donde hay, bueno, donde había en esa época municiones y armamento y demás, y cuando fue el levantamiento Cara Pintada, me acuerdo, yo estaba volviendo de la escuela secundaria y bueno, el colectivo se tuvo que detener 2 cuadras antes de mi casa porque había un tiroteo justo en la puerta de mi casa hacia la otra esquina. Y bueno, me acuerdo de esto, lo cuento en primera persona, pues me acuerdo de lo que fue esa situación, ¿no? Que implicaba el temor a un nuevo golpe militar, y bueno, lo viví ahí en carne propia. Y bueno, cuando y después mi adolescencia en los 90, lo que significaba tener que salir con documentos. Yo muchas veces le cuento a los jóvenes de hoy que uno, muchas veces si salía sin el documento, podía terminar pasando la noche en una comisaría solamente por averiguación de antecedentes, ¿no? Y es muy importante conocer esto porque, bueno, muchas veces estamos en un año electoral y muchos discursos, y si uno puede ver varios de los candidatos, ¿no? que se presentan desde la oposición a lo que es el gobierno nacional, la verdad que da miedo discursos que vuelven a épocas muy oscuras de nuestro país, y que la verdad es necesario hacer memoria para que justamente, así como el fiscal Estracera mencionó hacia el final de su alegato, nunca más, ¿no? Y ese nunca más hay que construirlo cotidianamente, no es que quedó allá en la historia y está asegurado que eso que no haya fantasmas o gente. Por eso el nombre Ecos, ¿no? Ecos como algo que resuena también en el tiempo y que tenemos que hacer que siga resonando para mantener viva la memoria, porque no es algo que va a suceder per se, digamos, porque nosotros creamos o porque tengamos vivencias personales, como es mi caso, sino que
hay muchos jóvenes que necesitan saber y que a veces cuando uno genera estos encuentros con la historia y con los testimonios en primera persona, se produce una sensibilización, una sensibilidad particular con estos temas y se toma conciencia de manera mucho más directa, ¿no? Así es, Fernando, realmente muy interesante. La verdad es que no te pregunté antes, lo podría haber hecho, cuál era si lo habían producido ustedes o no el video y la verdad el documental, el cortometraje. Sí. Y la verdad es que uno se pone más contento todavía sabiendo que ustedes lo han elaborado. Ecos de la dictadura a través de los silencios, y que lo han logrado con alumnos también. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Esto básicamente tenía el objetivo de presentarlo donde lo han presentado, o comienza una serie de presentaciones en otros lugares? Si piensan llevarlo a Oberán Cortos, porque digo, hay que presentarlo, pienso, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, la primera repercusión que tuvimos se presentó ayer, terminamos de compaginarlo la misma mañana, en clase, digamos, fue un trabajo colectivo, tiene las imperfecciones propias del caso, ¿no? Que está hecho por personas que no son profesionales de medios audiovisuales. Y eso también tiene su valor, ¿no? Entonces lo presentamos, fue la primer presentación, pero esto recién comienza, tiene un largo camino, y obviamente que lo queremos presentar en todos los Movie Fest, lo verán cortos. Bueno, ahora la Feria del Libro, ya tenemos la invitación, estamos justamente viendo si conseguimos un micro para llevar a los estudiantes del profesorado a ser parte de esta presentación, porque nosotros, bueno, yo soy documentalista también, además de profesor, y sé que los materiales audiovisuales comienzan su vida cuando uno los estrena y después empiezan a tener vida propia también. Y bueno, la idea y lo interesante de que todas las personas que participaron puedan acompañar el proceso es también que sean conscientes de lo que genera, ¿no? De lo que generan las personas que lo observan, de lo que, ellas pueden, las protagonistas, mayoritariamente mujeres, digamos, las estudiantes, puedan llegar a contar también del proceso, y creo que también es un proceso transformador para las personas que han producido y realizado. Y cuando mencionaba hace un ratito, la alfabetización audiovisual tiene que ver con este criterio de empezar a dejar de ser solamente consumidores de contenidos y empezar a producir contenidos propios, ¿no? Y que eso es transformador. Por eso también es tan interesante, o fue tan interesante la propuesta del gobierno, me acuerdo cuando estaba Néstor Kirchner, Cristina, que se promovían las radios escolares. Seguramente ustedes han tenido mucho vínculo y experiencia con todo ese proceso y lo que significaba para los estudiantes poner la voz, ¿no?, en la radio, para los jóvenes, tener voz, ¿no?, tener una voz que sea una voz pública, una voz social en su comunidad. Creo en lo particular que también es tiempo de esto, ¿no? O sea, la única forma de resistir a la concentración mediática es generando, multiplicando esas voces. Y bueno, un poquito hoy lo que se vive también en Jujuy, nos enteramos de lo que pasa a partir de todas esas voces que circulan en las redes sociales, en los medios. Hace poquito terminó una conferencia de prensa. La verdad que, bueno, tenemos que aprovechar esas ventajas que tenemos hoy, ¿no?, con estas tecnologías. Así que, bueno, están todos y todas invitadas. Les cuento también que hace una semana y media atrás hicimos también en el profesorado, como parte de una práctica en el marco de esta política nacional de formación permanente del Instituto Nacional de Formación Docente, hicimos una especie de conferencia de prensa en el profesorado, en el Zoom. También reunimos un grupo muy grande de estudiantes. Ellos prepararon preguntas, investigaron sobre las entrevistadas. Hicimos una entrevista a dos ex profesoras, educadoras y militantes, luchadoras sociales. Una de ellas, Emilce Moller, sobreviviente de la conocida llamada Noche de los Lápices, que
que la verdad que es una persona que luego les voy a pasar el contacto para que la entrevisten, porque ¿Cómo no? es una persona increíble. ¿Cómo no? Y después entrevistamos también a otra persona, compañera y amiga de acá, Aristóbulo del Valle, que fue directora de la Escuela Normal durante más de 15 años, y militante también, y contó su experiencia, el ayer y el hoy, ¿no? Haciendo este puente entre la historia y el pasado y el presente, ¿no? Así que bueno, estamos en un año en el que hay que avivar esa llamita de la memoria y bueno, ser conscientes entre todos que tenemos que defender la patria. Te voy a tener... Muy interesante las propuestas de Grabois, o sea, me parece que es una persona que, si bien puedo tener algunas diferencias, bueno, como vos vinculaste al principio cuestiones del agro, ¿no? Y de la cuestión de la agroecología, me chocó un poco cuando él había tenido una reunión en una universidad con Groboco Patel, ¿no? El conocido rey de la soja, pero bueno, entiendo que tenía que ver con un objetivo que él buscaba, que era el acceso a la tierra de muchas familias que no tienen tierra para producir. Pero la verdad me parece un luchador muy respetado, una persona con muchas convicciones, y lo que está demostrando también con lo que dijo y haciendo lo que dijo, genera una esperanza también de una dirigencia política joven, con convicciones, con palabra, digamos, ¿no? Volver a recuperar el valor de la palabra. Él había dicho que se bajaba si se presentaba como candidato Guado Pedro, se bajó, luego esto cambió y él volvió a subir y explicó perfectamente. También es interesante destacar en el acto que se hizo como una especie de acto de campaña, que estuvo tanto Cristina como Massa, y ahí escuchamos a la vicepresidenta hablar concretamente del proceso, de cómo se dan muchas veces estos procesos de elección de candidatos y de disputas hacia adentro en un espacio que es un frente de distintas fuerzas, digamos, ¿no? Y el objetivo de buscar la unidad, y es totalmente claro, fue totalmente clara, digamos, con lo que es la realidad. También muchas veces la sociedad le exige a los dirigentes cosas que la propia sociedad también muchas veces no está dispuesta, digamos, a ceder en cuanto a mover el statu quo en sentido positivo, ¿no? Hacer generalmente, o sea, en general hacer transformaciones que sean profundas y sean importantes. Entonces yo entiendo que bueno, dentro del contexto actual en el que estamos, de complejidad total, teniendo una deuda externa que justamente vino a ponernos una soga, digamos, al cuello, ¿no? En términos de económicos y de decisiones políticas, Massa representa lo posible dentro de esa complejidad, sin ser, desde mi punto de vista personal, realmente lo deseable ni lo mejor. Y Grabois bueno, viene a representar esto que te decía, ¿no? Los ideales, la transformación más profunda, con propuestas concretas, respetuoso también, respetuoso de los procesos democráticos, con una postura clara frente a la violencia. Muchas veces desde los medios se escucha que lo quieren provocar y llevarlo a un lugar, porque también eso lo hacen los medios. Y bueno, no, yo trabajé en los medios, ¿no? En los medios masivos. Trabajé digamos, en Canal 13, en Telefe, en el canal de la Acción de Buenos Aires. Conozco muy bien desde adentro cómo se construyen esas, digamos, esos fantasmas que después se trasladan y se machacan permanentemente en la sociedad. Entonces quieren, digamos, vincular a Grabois con la idea que ellos construyeron sobre los piquetes y sobre una cuestión que en realidad no es así, ¿no? Entonces, por eso de ahí la mirada crítica sobre los medios es muy importante, y bueno, y poder ver y medir sobre todo cada sujeto, cada ciudadano, lo que hace cada uno más que lo que dice, ¿no? Y en ese sentido vemos una persona comprometida con todo lo que ha dicho y lo que ha hecho en su recorrido. Hablo de Grabois, y la verdad que me parece que para
para las PASO, para estas PASO es una buena alternativa para contener a todos los sectores que realmente no, digamos, no quieran votar a Massa, y es totalmente entendible, pero bueno, luego habrá que decidir, porque del otro lado realmente es muy preocupante lo que hay, muy preocupante. La verdad que para muestra sobran los 4 años de lo que fue el macrismo y la destrucción que se generó en términos de empresas, pymes, proyectos, colectivos, el endeudamiento brutal que eso implica pérdida de soberanía. Entonces, ante ese escenario, bueno, la verdad que no sirve el voto en blanco, y una demostración clarísima de eso es lo que ocurre en Jujuy. La tercera fuerza fue el voto en blanco. Fíjense si eso no es una crisis de representatividad política. Ellos que se jactan de que el pueblo los votó, los eligió, sí, pero la tercera fuerza fue el voto en blanco. Ahora, como ciudadanos tenemos que pensar que el voto en blanco no es un voto que transforme o que defienda, digamos, ciertos intereses, y si bien que son los intereses del pueblo, ¿no?, a los que me refiero, y si bien podemos pensar que Massa no es la mejor alternativa, es una alternativa en la que podemos luchar, digamos, podemos exigir, podemos demandar, podemos hacer fuerza para que ocurra lo que nosotros queremos en alguna medida, y del otro lado tenemos una pared, ¿no? Una pared de concreto que no la movemos ni un milímetro, y que lo único que va a hacer es hundirnos en la peor de las pobrezas. A mí me tocó poder viajar por Latinoamérica, por Centroamérica, por distintos países en mi tarea como periodista, y la verdad que no deseo eso para nuestro país. La desaparición de la clase media, los extremos, con muy pocas personas en lugares de privilegio, ¿no?, en términos económicos, y grandes mayorías en una pobreza extrema que no te permite ni pensar, ni formarte, ni estudiar, ni pensar en avanzar, ¿no?, en la vida. Y la verdad que no estoy exagerando. Hace falta mirar un poquito la historia de muchos países que han tenido mucha injerencia extranjera, digamos, y bueno, de hecho en este documental, no lo quiero por ahí hacer muy largo, pero revivimos discursos de Alfonsín, y sabés que me llamó mucho la atención un discurso que yo no me acordaba, obviamente era muy chico, pero no lo había revisado, que cuando a los 2 años de haber asumido Alfonsín, viaja a Washington y da un discurso en Washington porque le exigían que se pronuncie respecto de la situación en Nicaragua, y querían que Argentina se posicionara, y Alfonsín mencionó como la peor de las digamos de las herencias que había recibido de la dictadura, además de todo el horror en términos económicos, era la deuda que habíamos recibido, y que condicionaba y que generaba la inflación y los problemas económicos que todos conocemos que llevaron al final del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y él mencionaba ahí la deuda de Argentina y la vinculaba con la deuda de Latinoamérica. Y fíjense que también las dictaduras han ocurrido casi en simultáneo en toda Latinoamérica en aquellas décadas. Entonces es importante leer la historia para entender que siempre la deuda externa estuvo ligada a los condicionamientos en términos económicos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo que buscan los medios de comunicación justamente es generar esta falsa grieta, ¿no?, donde vos estás acá o estás allá, y en realidad lo que ellos promueven es volver a estos gobiernos que ahora, con estas especies de dictaduras blandas, ¿no?, con gente que está influenciada mediáticamente por redes sociales, por toda esta carga de contenidos que permanentemente buscan estimular las emociones, ¿no?, y que a partir de las emociones la gente no piensa. Entonces vota porque odia a una persona, vota a otra que después lo va a asumir en la peor de las pobrezas, no solo esa persona, sino todo el país, ¿no?
Entonces, bueno, acá lo que está en juego, y es justamente la muestra de Jujuy, son los bienes naturales, ¿no? Y los bienes naturales, las comunidades que están ubicadas sobre esos bienes naturales, la toma de decisiones. Entonces no hay que perder de vista, ¿no? Porque uno de esos que está justamente llevando la peor de las represiones al pueblo jujeño es ahora candidato a vicepresidente. Entonces, por eso digo, hay que pensar. Vos me preguntás si Mazo Grabois, y la verdad que yo tengo más miedo a los que están enfrente, en la vereda de enfrente, y bueno, pienso que hay que ser muy conscientes de todo esto, porque después, fíjense que en 4 años lo que nos cuesta remontar esos 4 años. Y bueno, y es importante mirar los indicadores para ver que, si bien claramente no estamos bien en términos económicos, estamos avanzando en muchas cuestiones. Se están avanzando en muchas cuestiones como se puede, pero si volvemos a los que nos pusieron en esta situación, podríamos estar mucho peor. Así que bueno, nada, la verdad, Fernando, que creo que cada uno tiene que votar con conciencia y alejarse un poco de los medios de comunicación y volver un poco al diálogo ciudadano, a juntarse entre las personas, a debatir, a buscar, a informarse, a investigar. Bueno, eso sería mi opinión. Me encantó, Fernando. Te quiero agradecer mucho este contacto. Felicitaciones por este documental que han presentado junto a docentes y alumnos también. Me parece un golazo lo que hicieron, ecos de la dictadura a través de los silencios. Y gracias también por tu palabra, en momentos en los que hace falta valentía para decir lo que hay que decir. Estamos en una coyuntura muy complicada, hay que amucharse y ir por lo más pragmático para ponerle un cerco a los devoradores de soberanía. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, Ron y Sergio. Un abrazo grande, siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Fernando Puzo.